La implantología es una disciplina de la odontología que es aceptada hoy en día en todo el mundo. Las universidades más acreditadas desde el punto de vista científico realizan trabajos de investigación, cursos para graduados y posgraduados, investigaciones clínicas, epidemiológicas, y ya toda esta corriente de desarrollo de la implantología ha llegado también desde hace unos años a nuestro país. En un primer momento, y estoy hablando de hace unos 15, 18 años, la implantología era un fantasma para nosotros. Hoy es una realidad. Por tal motivo, el objetivo de este video es, para aquellos que todavía están ajenos a esta disciplina, presentarles principios generales de información para que sean, a partir de esto, si es posible, también entusiastas de esta disciplina. Vamos a comenzar entonces diciendo de qué es lo que sucede con nuestras piezas dentarias. Lo ideal sería entonces que desde esta temprana edad del niño, con todas sus piezas dentarias, primero las provisorias, luego las permanentes, pudiese llegar a la edad adulta y de la vejez, manteniéndolas en lo posible, y que fuese entonces capaz de disfrutar, gratificarse y alimentarse con una buena comida. En las revistas internacionales en donde se publican trabajos para implantes, vemos nosotros a repetición la imagen de esta manzana mordida. ¿Qué significa esto? Que esa es la ambición de toda persona a cualquier nivel, o sea, que pueda tener la facilidad, la capacidad de morder un alimento y poder alimentarse con él, aparte de la gratificación psíquica que significa la alimentación. Especialmente en odontología, ya desde los cursos universitarios se habla del sistema estomatognático, o sea, la armonía de huesos, de músculos, de tendones, de arterias, de nervios, de dientes y de la articulación temporomandibular, para que esta armonía, con ayuda del profesional odontólogo, pueda mantenerse a través de todos los años. Nos encontramos entonces nosotros con distintos casos clínicos que se nos presentan al consultorio, casos que tenemos que recuperar, que rehabilitar, y al faltar las piezas dentarias que se han perdido, o por abandono del paciente, o por iatrogenia de los odontólogos mismos, o por algún problema general de salud que haya tenido ese paciente, nos vemos con casos que desde el punto de vista de la prostodoncia, o sea, de la prótesis, también son difíciles. Por ejemplo, este caso que vemos aquí es una paciente que ha portado una prótesis removible de cromo cobalto durante varios años, pero se trata de una paciente joven, en donde ya vemos lesiones en la mucosa que están suponiendo reabsorción de los procesos alveolares a una edad temprana. Otro caso es este, en donde el paciente ha conservado afortunadamente en su mandíbula todas sus piezas dentarias, pero resulta que tenemos una maxila absolutamente desprovista de ellas, pero a la vez, y aquel que está ducho en conocer la topografía y la anatomía de un maxilar, se va a dar perfectamente cuenta en que todo ese gran reborde o rodete que podría ayudar a la retención de una prótesis es ficticio, porque es absolutamente retentivo y no expulsivo, y entonces no va a poder esta persona soportar o comer perfectamente con su prótesis, porque va a estar absolutamente desadaptada. Pasamos al otro caso, en donde este señor probablemente ha tenido las extracciones de sus piezas dentarias en una época muy temprana, y fíjense en ustedes la altura que han adquirido esos caninos, la gran reabsorción del arco mandibular en la porción anterior, y reponiendo ahí con una prótesis convencional, nos veríamos entonces obligados
a reponer eso que falta o con acrílico o colocar en una prótesis fija unos dientes muy largos, lo cual cualquiera de las dos formas es absolutamente antiestético. El otro caso clínico que estamos mostrando es parecido pero en el maxilar superior. Y lo vemos acá perfectamente, un individuo en donde se han realizado una cantidad de extracciones, faltan una cantidad de piezas, la distancia de unos a otros dientes es muy grande como para resolver el caso desde el punto de vista de prótesis fija, y hay muchos pacientes que indudablemente quieren y pueden tener o aspirar a una prostodoncia fija, y sin embargo desde el punto de vista técnico nuestro prácticamente nos es imposible. Ni hablar de los gerontes que llegan, por ejemplo, a esta situación en donde los rebordes alveolares están enormemente disminuidos, atrofiados, reabsorbidos, como vemos, por ejemplo, en este maxilar inferior, en donde el reborde también es como una aguja y en donde las prótesis totales prácticamente son inaceptables porque producen dolor, y entonces se producen estos movimientos de chasquido, de apertura, de movimientos incontrolables por las mandíbulas de los pacientes, sacan la lengua, mueven los labios, hacen chasquidos, repito, y realmente no se pueden alimentar. Y nosotros sabemos perfectamente el problema del geronte, que aparte de tener una acloridria, de tener pocas vitaminas, de tener una mucosa, sobre todo en la lengua, depapilada, con poca capacidad de gustación, se ven también impedidos en la alimentación por la falta de piezas dentarias o porque no pueden utilizar sus prótesis. O sea, que el odontólogo desde hace muchísimos años ha comenzado a buscar la solución de cómo poder ayudar o buscar un nuevo recurso que no se lo da la prostodoncia. Entonces nos referimos nosotros ahora a qué es entonces un implante, y decimos entonces, para definirlo, que un implante es un recurso heterólogo, o sea, ajeno a los tejidos del paciente, que se utiliza en odontología para reponer aquellas piezas dentarias que faltan, y que la prostodoncia puede ayudar, pero no soluciona todos los problemas. Entonces, conjuntamente con esta definición, que supone la ubicación de un elemento extraño dentro del organismo, aparece el tema del rechazo. Rechazo que es preguntado por los pacientes, por algunos médicos que no conocen el tema, y por aquellos odontólogos que todavía no han incursionado en la implantología. Y yo agregaría a la palabra rechazo otra al lado y diría rechazo o fracaso. Entonces vamos a analizar cada uno de estos dos términos, porque rechazo sobre todo significa o está emparentado con la reacción del sistema inmunológico, la hipersensibilidad que se puede provocar en más o en menos y para la cual reacciona todo nuestro sistema inmunológico. Y esto, y queremos decirlo bien claro, se produce un rechazo cuando se trata de elementos vivos de otra paciente, de otra persona. O sea, el rechazo se puede llegar a producir cuando ese elemento que se incorpora a un organismo es un elemento vivo en base a proteínas, en base a proteínas e hidratos de carbono, elementos, por ejemplo, como los medicamentos, que se unen a proteínas del cuerpo y se transforman en lo que se llaman aptenos. Estamos hablando de antígenos, estamos hablando de un sistema inmunitario. El implante no es absolutamente esto, es un elemento inerte,
se están buscando y se ha llegado a elementos que son aceptables por el organismo, son biocompatibles, bioaceptables, hay elementos que hasta estimulan la formación de hueso, como puede ser la hidroxiapatita, en sus diversos modos y tipos, de manera que el problema rechazo no existe. Sí existe el problema fracaso. Entonces, no hablemos de rechazo, hablemos de fracaso. ¿Qué puede hacer fracasar un implante? La inoperancia y la mala preparación del odontólogo. Una elección de caso clínico absolutamente errónea. El estado general clínico del paciente. O sea, hay una cantidad de elementos que pueden hacer fracasar el implante. Y entonces que nosotros los enumeramos en el siguiente cuadro. Idoneidad en implantología, elección correcta del caso, diseño y planificación protética previa, estudio clínico general del paciente. Nosotros no podemos ponernos a colocar un implante en un paciente que tiene una enfermedad sistémica. Tenemos que hacer un estudio exhaustivo bucal y de los hábitos y parafunciones o vicios de masticación que tiene nuestro paciente. Debemos hacer un exhaustivo estudio radiológico y, si es preferible, con un especialista en radiología que nos pueda dar las distancias, las profundidades, el estado de hueso, si hay lesiones, el aspecto de las zonas opacas, de las zonas radiolúcidas. Debemos elegir exactamente el implante. No todo implante sirve para todo caso clínico y hay enorme cantidad hoy en día en el mercado de implantes. Indudablemente una correcta técnica quirúrgica con todas las leyes de asepsia, de esterilización, y luego, una vez colocado el implante, ya con nuestra mira protética y al cual también le hemos colocado una prótesis provisoria, tenemos que seguirlo muy bien ese paciente y entonces hacemos los controles postquirúrgicos inmediatos y luego, colocada la prótesis definitiva, vamos a hacer un estudio de una correcta oclusión y luego los controles a distancia, periódicos, lo que se llama follow-up. O sea, que estamos ya en condiciones de ver que todo necesita estar muy bien estudiado. ¿Qué ha pasado con la implantología? Indudablemente la implantología no comenzó con todos estos elementos y todos estos detalles a estudiar. Y así aparecieron pioneros en los distintos países. Sobre todo comienza la implantología en Europa. Y entonces hoy en día los encontramos en toda la bibliografía que hay al respecto y podemos mencionar al doctor Tramonte en Italia, al doctor Cherchev en Francia, a los doctores Soli Salagaray en España, doctor Muratori también italiano, al doctor Hahn en Alemania. Y en Estados Unidos comienza desde hace ya muchísimos años el doctor Linkow a incursionar en implantología. Debemos destacar que en Sudamérica el doctor La Rosa Wegner en Venezuela y el doctor Bruno en Uruguay fueron realmente pioneros porque ya en el año 1930, comenzaron a estudiar y hacer implantes en sus pacientes. De manera que vemos que a partir de esta época comienza una historia de la implantología. Si nosotros vemos este diapositivo y luego vamos a comparar lo que se llama la oseofibrointegración, vamos a darnos cuenta que este colega desde muy temprano comienza a pensar que se podría dejar ciertos elementos, son tornillos enterrados en el hueso para que éste los acepte y luego sobre ellos mismos colocar las prótesis.
En el año 67, fíjense en ustedes, este diapositivo ya comienza, desde el Dr. Hahn en Alemania, a colocar tornillos en lugares en donde no había dientes en el maxilar superior. Las primeras prótesis, sin embargo, y los primeros elementos que soportan las prótesis que se colocaron en los maxilares fueron las llamadas yuxtaóseos o subperiósticos. Al principio se grababan cranes o caminos o fisuras o hendiduras en el hueso para que se soportaran mejor. Y luego se dieron cuenta que esto provocaba reacciones en el hueso, reabsorciones, y entonces la implantología, desde el punto de vista de la técnica subperióstica, comenzó a avanzar a pasos realmente agigantados, y en este momento es aceptada y se logran muy buenos resultados. Aparece luego Linkau con las láminas y otros, los europeos, con los tornillos. Linkau con las láminas va pasando lo que se llama de primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que va provocando, implementando cambios en el diseño, porque lo importante de un implante es el diseño. Y el diseño ha ido modernizándose o perfeccionándose indudablemente a través de los fracasos que se han tenido. Y entonces primero las hacía de una forma, luego las va cerrando, aparece otro italiano que le da otra forma, como este diapositivo, luego los suizos, en donde ya no son láminas, sino que son verdaderos cilindros y que los recubren a la vez de un polvo de titanio. Los materiales también han ido avanzando y pasó del acero inoxidable al titanio y a las cerámicas. Son iniciadores, sobre todo los franceses, de una técnica que se llamó de técnica de las agujas, que acá lo estamos viendo, que ha sido muy aceptada por la escuela brasilera, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Debemos destacar la labor del doctor Tramonde con sus tornillos autofiletantes, que ha creado una verdadera escuela en todo el mundo. Ha sido el primero que ha colocado o que ha tomado al titanio como elemento para la implantación, absolutamente un éxito, y que hoy totalmente se está utilizando en el mundo con la técnica especial de esta escuela, que ha en este momento tenido muchas críticas, pero que indudablemente el tiempo y la permanencia de los implantes en las bocas de los pacientes le está dando también la razón, y vemos que ha tenido también su éxito, aunque luego han aparecido otras escuelas que ahora las vamos a ver inmediatamente, que han perfeccionado, digamos, sobre todo los estudios a nivel biológico e histológico, como es la escuela de Brennemar. Seguimos con nuestra serie de diapositivos y vemos que que dice año 1967, este es un paciente que en la actualidad, 1990, todavía porta los implantes del profesor Tramonte, que los vemos en un estudio radiológico con sus espiras colocados en un maxilar en este otro diapositivo. Los distintos implantólogos van perfeccionando los elementos de los otros, de los colegas. Así el doctor Carvacho, por ejemplo, ha tomado el tornillo de Tramonte y le ha hecho sus modificaciones. Lo mismo que este otro de otros colegas. Y aparecen, por ejemplo, en Alemania, utilizando la cerámica, los implantes de la escuela de Tübingen, en donde ustedes fíjense que están simulando la forma de las raíces dentarias. Estos elementos son sobre todo para dientes anteriores, tienen un conducto en su interior en donde se coloca un pernomunión, como si fuese verdaderamente una raíz con tratamiento de conducto del paciente, y luego sobre ese pernomunión se colocarán los dientes.
Aquí aparece otro implante modificado de la escuela suiza, también con un polvo de titanio. Otros del doctor Sami Sandaus de Suiza, de Lausana, también son de cerámica. Aparecen los tornillos Corvent, pero el iniciador de toda esta nueva escuela es el doctor Brennemark, que no es odontólogo, en Suecia, y que inicia la escuela de lo que se llama la oseoimplantación. Hasta este momento teníamos la escuela de la oseofibrointegración y ahora comienza la oseointegración, que vamos a ver qué es. Y entonces están los tornillos de Brennemark, los más conocidos. Muratori también adapta sus tornillos a hacerlos en 2 tiempos, o sea, dejarlos enterrados en el hueso y luego de 6, 8, 9 meses aflorarlos y colocar la parte activa, que es lo que ya había pensado hace muchos años este otro colega. Y se resume, digamos, sin hablar específicamente, que en otro video lo haremos de la técnica, son técnicas en 2 tiempos, o sea, en la oseofibrointegración se hace actuar al implante casi inmediatamente. En la oseointegración se espera una cantidad de meses para que ese implante se integre a la masa ósea y luego se lo hace trabajar. Aparecen técnicas muy específicas en cuanto a las medidas, aparecen planchas milimetradas para guiarse en estos tornillos Corvent, para guiarse perfectamente en cuanto a la profundidad de los tornillos, cuántas medidas tienen que tener. Aparecen láminas también diferentes, ya no las de Linkaus, sino otras que también se utilizan en 2 tiempos. Aparecen elementos prácticos como discos para grabar los canales en el hueso y que el pulso no permita de que ese canal sea en zigzag, sino que con el disco se logra una recta iniciación al entrar en el hueso. Y las técnicas quirúrgicas con absolutamente campo, asepsia, todo el ambiente quirúrgico, como ustedes ven acá, como en los verdaderos quirófanos de cirugía general. Y sobre todo los estudios a nivel histológico y biológico nos hablan de que un osteoblasto, por ejemplo, y un osteocito, resisten nada más de 40 a 45 grados de calor, de temperatura, y entonces aparecen también los contraángulos y las turbinas reducidoras de velocidad. Aparecen los que se llaman fisiodispenser, que están irrigando continuamente con solución fisiológica fría a esa perforación, a esa agresión que nosotros le hacemos en el hueso, para que no sufra ese osteocito que tiene que regenerarse, ese osteoblasto que va a crear nuevo tejido dentario, porque el rey de la implantología, y eso tenemos que tener muy en cuenta, es el hueso del paciente, es el hueso del paciente. Entonces hemos llegado ya a más o menos tener una idea de las 2 técnicas grandes que existen en el mundo de la implantología, y que es la técnica de la oseofibrointegración, como dijimos, y la técnica de la oseointegración. Al principio nos referimos en un cuadro a que era muy importante tener en cuenta la prótesis que vamos a colocar sobre ese implante, porque no podemos colocar un implante en un hueso sin pensar cómo vamos a solucionar desde el punto de vista protético ese caso clínico. Y entonces tenemos una clasificación de los implantes desde el punto de vista protético. Tenemos los implantes para parcialmente desdentados, es decir, aquellos pacientes que han perdido algunos dientes, y tenemos implantes para los totalmente desdentados, o sea, aquellos pacientes que han perdido todas sus piezas dentarias. Desde el punto de vista del primer tipo de implantes, o sea, aquel parcialmente desdentado, tenemos aquellos que han perdido un solo diente, sobre todo dientes anteriores o premolares.
en donde los dientes vecinos están absolutamente sanos, íntegros, y nos da mucha pena tener que rebajarlos para poder hacer un puente convencional de 3 piezas. Entonces, en esos casos tenemos lo que se llama el monoimplante. Se respetan las piezas vecinas y se coloca un implante solo. Ese es el monoimplante. Y luego tenemos aquellos pacientes en donde han perdido varias piezas dentarias, pero tienen sus piezas remanentes a ambos lados, y entonces tenemos los implantes que están entre dientes, que se ponen entre dientes, que son los implantes intercalares, y luego el gran cuco de la prostodoncia, que son aquellos pacientes que tienen todas sus piezas dentarias anteriores, pero que son desdentados unilateralmente o bilateralmente. Entonces también podemos utilizar implantes para este tipo. Muy bien, y ahora decimos que qué es lo que va, qué es lo que va siendo más importante para nuestros pacientes. Y es todo este bagaje de conocimientos que tenemos que tener. O sea, tenemos que tener conocimientos de las técnicas quirúrgicas, de prótesis, de materiales, de biología, de asepsia, y también desde el punto de vista psíquico, porque el paciente que viene el último recurso que él cree que existe, que es la implantología, viene muy ansioso y nosotros tenemos que solucionarle los problemas. Vamos a mostrar ahora, para terminar, algunos casos clínicos de resolución. Un paciente desdentado, comenzamos con el primer slide, en donde realizamos el estudio radiológico y nos encontramos en su mandíbula con un quiste de este tamaño, fíjense ustedes, residual. Entonces siempre hay que primero, indudablemente, tratar el terreno y ponerlo en condiciones para luego en ese terreno sano colocar un implante. Hacemos la resección del quiste, la rellenamos con hidroxiapatita, esperamos un tiempo y entonces empezamos a colocar los implantes. Estos implantes, ya tenemos alguna noción de implantología, son los implantes del doctor Tramonte, técnica óseo-fibrointegración, van a comenzar a actuar tempranamente. Se colocan 3 implantes, se unen por una barra Dolder, que va a tener la parte del negativo, como ustedes lo ven acá, con estas retenciones, para colocarlo adentro de una prótesis convencional. Mientras tanto, una segunda parte, que es la positiva, que encaja perfectamente, como si fuesen coronas telescópicas, va a ir cementada a los postes de los implantes que el paciente tiene ya colocados en su mandíbula. Acá los vemos con un follow-up desde el punto de vista radiológico, y el paciente está portando su prótesis y está rehabilitado en su función. Esos están absolutamente firmes en su mandíbula y el paciente come perfectamente bien. Por supuesto que hay una cantidad de recursos protéticos que se pueden utilizar en la base de estos 3 tornillos. En vez de una prótesis convencional, también se puede realizar un puente fijo ahí, con una prótesis removible, es decir, eso también está de acuerdo a las posibilidades económicas del paciente, pero lo importante es que hemos rehabilitado la función. Acá tenemos otro caso, en donde este paciente en el maxilar inferior había perdido un incisivo central. Los laterales estaban perfectamente bien, se coloca también un tornillo intraóseo con la técnica de óseo-fibrointegración y el paciente está rehabilitado, no se ha necesitado tocar los dientes vecinos. Este otro paciente con fíjense en qué buen estado general tiene su boca, qué buen estado tienen los dientes vecinos, ha perdido un incisivo por un accidente, se realiza la prótesis provisoria primeramente, se coloca luego el implante, se cementa la prótesis provisoria, el diente, se espera un tiempo, más o menos unas 4 a 5 semanas,
y luego se coloca su diente definitivo y que realmente pareciera de que no ha sufrido ningún accidente ni ningún acto odontológico. Y vamos a terminar entonces esta breve introducción con un caso mixto en donde se coloca con la técnica de osseointegración, que es una técnica quirúrgica, en donde ya no se coloca el implante a ciego, sino que hay que colocar al descubierto el hueso, hacerlo a lo que se llama cielo abierto. En la zona anterior se colocan unos implantes de la técnica de core vent. Core vent que tienen ventanas por donde luego de introducido el implante en el hueso, el tejido óseo va a realizar su obra y van a haber infiltraciones de laminillas óseas y se va a prender perfectamente y se va a integrar, a osseointegrar el implante. Y en la parte posterior se han colocado, por motivos también técnicos, de poca profundidad, pero de mucha anchura, los implantes en dos tiempos de Muratori. Acá los vemos en una radiografía ya colocados. Acá vemos cómo quedan, no quedan totalmente enterrados como los core vent, sino que quedan con unos arillos que se ven perfectamente bien, pero que no trabajan. Por eso la técnica también es esa osseointegración. Y entonces acá vemos ya colocada la prótesis en la parte radiológica y este paciente con los 3 implantes core vent en la parte anterior y con los otros 3 en la parte posterior y dientes que tenía en el otro lado, ha logrado entonces tener suficiente anclaje para una férula, una prótesis fija. Esto es todo lo que podemos así desde un primer momento y con una cierta visión general darles sobre la implantología, de manera de llegar a lograr nuestro objetivo de que todo paciente pueda tener su boca en perfectas condiciones y pueda, digamos, mostrar su dentadura sin ninguna disminución psíquica y pueda entonces realmente tener, decimos, su boca como una flor. Cerramos la siguiente comunicación diciendo que la implantología bucal es ya una técnica no de ayer, sino de hoy. Muchas gracias.